Hora 23. ¿Cómo están, amigas y amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Cómo están todos? Bueno, yo contenta de compartir un programa más y ya estamos en el penúltimo día de esta semana, penúltimo día hábil. Vamos a extrañar el fútbol porque hoy, desde luego, no había ningún partido por el Mundial. Sí tendremos el sábado una gran fecha y una mejor el domingo. Y mucha expectativa para el domingo, donde se disputa la gran final y vemos quién es el campeón, el ganador de la Copa del Mundo. Absolutamente. ¿Hiciste alguna apuesta? Ayer hablaba con Richard y no quiere saber de apuestas porque ha perdido todas. La verdad no hice ninguna apuesta, ¿Sí? pero Mejor. Uno de mis equipos favoritos, que lo apoyé desde el principio, llegó hasta la final. Francia. Muy bien, entonces el domingo atentos al resultado de Rusia 2018. Pero vayamos ahora a hablar de los temas que les presentaremos en Hora 23. Tendremos un reportaje especial sobre el lago Titicaca. ¿Cuáles son los problemas más urgentes en relación al lago? Son tres: la contaminación, la sobrepesca y además el cambio climático. Y el lago no es una advertencia grave ni es una exageración, pero es cierto, está en grave peligro. Un reportaje especial de Hora 23 se ocupará de esta realidad y tendremos además en estudio a dos expertos para analizar el tema y vislumbrar las perspectivas, si es que existen, de una solución a lo que están viendo en imágenes. Una dramática contaminación que en varios sectores del lago, especialmente en la bahía de Coana, ha convertido a esta belleza natural del departamento y del país en lo que observan, prácticamente un basurero y un vertedero de aguas servidas. Pero además estaremos hablando también de aquellas personas que sufren de algún tipo de discapacidad intelectual, mental o psíquica. Presten mucha atención porque se aprobó el nuevo Decreto Supremo 3610 que tiene el objetivo de simplificar el cobro del bono municipal que beneficia a este sector de la población. Así que estaremos hablando de estos datos, por supuesto. Y además tenemos algo muy especial esta noche, Juan Pablo. ¿De qué se trata? Tenemos música en el programa. Música. Genial. Estamos en el mes de la ciudad maravillosa de nuestra querida La Paz, Julio. Y bueno, un grupo folclórico muy reconocido a nivel nacional y también internacional, María Juana, tiene una canción dedicada a la ciudad maravilla. Se llama Linda La Paz. La ha compuesto recién a propósito de la celebración de este año. Así es, recientemente también se grabó el videoclip de esta canción y bueno, esta noche estaremos disfrutando de esa canción tan linda que va dedicada y que refleja las características de nuestra ciudad. Excelente momento a pocos días del 16 de julio. Así es. Maravilla. Muy bien, es momento también de saludar a Piti, que se encuentra ya lista en las redes sociales. Piti, ¿cómo estás? Todo bien, Paola, como tú lo dices, siempre lista, y nuestra publicación también se encuentra lista para su participación. Así que los invito a que puedan ingresar a nuestra página de Facebook, Hora 23, y la publicación es la siguiente. Vamos con la publicación. Contaminación en el lago Titicaca. ¿Por qué cree que la contaminación en el lago Titicaca sube cada día más? Esa es la consulta que ya se encuentra en nuestra página de Facebook, Hora 23. Y no olvide que también nuestra línea de WhatsApp se encuentra habilitada y es el 776-77223. Piti mencionaba uno de los problemas más graves del presente sobre el lago Titicaca. El más crítico, me refiero a la contaminación. Pero existen dos más adicionales, ya lo mencionaba al principio, uno la sobrepesca y otro el cambio climático. El lago Titicaca tiene una superficie de 8.500 kilómetros cuadrados, está ubicado a 3.500 metros sobre el nivel del mar y es más que un paisaje turístico como mucha gente lo conoce. Es una forma de vida y un medio de vida para aproximadamente 3 millones de personas que viven en los alrededores del lago, tanto en Bolivia como en Perú. El panorama respecto a la contaminación es inquietante. Hora 23 se ha ocupado de este tema a través de reportajes especiales. Les presentamos a continuación el primero de ellos.
Titicaca viene a ser una de las reservas más importantes en el mundo de agua dulce. Lamentablemente no se está tomando en cuenta el nivel de contaminación que a diario sufre el lago Titicaca. Cultura, baile y tradición es lo que representa el municipio de Tiquina, misma que se encuentra a orillas del lago Titicaca. Este lugar lleno de magia y cultura se la conoce por su trascendencia e importancia en las antiguas costumbres como la de Tiahuanaco. Sin embargo, como en muchos otros lugares, también existe la contaminación que afecta de gran manera tanto a San Pedro y San Pablo de Tiquina, forma parte de la provincia Manco Cápac. Estamos contaminados con el ensucio de las basuras que botan botellas desechables, plásticos, bolsas plásticos. A veces vienen basuras. Bueno, la contaminación se da por 3 factores más importantes. Hay contaminación química, que viene de las aguas residuales, por ejemplo, de las fábricas, sobre todo aquellas fábricas de curtiembres que utilizan químicos muy fuertes y pues lamentablemente llega todo eso al lago Titicaca, ¿no? En los pasajes sábado, domingo, a veces botan basura, después lo contamina el lago de Titicaca. Llegamos a este lugar donde es San Pablo de Tiquina, donde podemos observar basura tirada en el suelo justo al frente de lo que es la orilla de este lugar, donde están los barcos, las lanchas, y podemos observar que la basura, como podemos ver en este lugar, está acumulada por todo este sector. Plásticos, botellas regadas por todo este lugar, es lo que se puede apreciar en este momento para toda la gente que nos está observando. Es así como se está contaminando este lago, un lago que deberíamos cuidar todos nosotros. Preservar esta cuenca del lago Titicaca con un proyecto alterno desde el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, también desde la Asociación Lago Titicaca Perú y Bolivia, que es la ALT, para buscar financiamientos, ¿no? Para buscar y de cómo erradicar el tema de la contaminación de la basura y de los desechos que sumergen desde las poblaciones más grandes, tanto del lado peruano, tanto del boliviano, y cuidar el lago. El impacto sobre la salud de los pobladores es total. Se estima que más de 1 millón de personas en Perú y Bolivia están afectadas al vivir cerca de las orillas del lago, aguas residuales no tratadas y la explotación de minas ilegales de oro arrojan hasta 15 toneladas de mercurio al año en ríos que conducen al Titicaca. Y los efectos sin duda alguna son perjudiciales. Un total de 3 millones de personas viven en las cercanías de la cuenca del lago Titicaca y, según Naciones Unidas, las principales ciudades ribereñas generan más de 10.000 toneladas de residuos al año que van a parar al lago.
Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua en el año 2015 informó en ese entonces, con el nuevo proyecto de recuperación y descontaminación se logró sacar 80 toneladas de basura del lago Titicaca. No sabemos, los comunarios de este sector, pesqueros, desde que ha entrado esa agua verduzca, han desaparecido los pescados y las ranas en las orillas se están muriendo. Como vemos aquí entre las algas, si alzamos las algas, aparecen las ranas muertas y están comiendo las aves de los cerros que están bajando, las gaviotas se lo están comiendo y estamos viendo este desastre natural, se puede decir, acá en el lago que está contaminado. En los últimos 15 años, 2 especies de peces se extinguieron en el lago Titicaca. La boga y el humanto localmente están extintas por diversas acciones y fenómenos naturales. Asimismo, el pejerrey y el ispi están por desaparecer del comercio. La disminución permanente de los niveles del agua también están acotando para estas terribles pérdidas. Estamos afectando a nuestras especies nativas del lago Titicaca, que son en este caso el pescado, ¿no? El carachi, el ispi, pejerrey, trucha, ¿no? Entonces estamos haciendo de que ya no se reproduzca, ¿no? Entonces es muy preocupante para nosotros ese tema, el tema de la contaminación. Eso, por ejemplo, de las botellas, todo ello va a afectar directamente en el hábitat que tienen los peces, las ranas, ¿no? O sea, directamente allá. Como le decía, hay 2 grupos importantes de de peces en el lago, los peces nativos que vendrían a ser las orestias y los tricomicterus, o sea, llámese por ejemplo los carachis, el ispi, el mauri, que son de mayor importancia en el ecosistema del lago, ¿no? Y la rana gigante, por supuesto, que también está diezmada en su población debido también a la contaminación. Hay pescados también muertos ahí, porque años pasados había harto pescado y la contaminación se ha perdido el pescado y no podemos vivir con nada también. Nosotros vivimos con eso nomás también, en el lago, cerca del lago. Y así a veces parece el muerto, en las orillas aparece el muerto después. Eso es, no, para nosotros está mal, señor. Contamina agua. Totora, tú no conoces a Camacate, Chicharro, todo. Ha muerto, ya no hay totora. Yo tengo 12 vacas, ni que dar la comida. Sí sabía totora cuando era jovencito, yo nacido aquí. Yo tengo 80 años ahora, ¿no? Totora, todo totora es hasta allá. Ya no hay ahora. Naturales que viven alrededor utilizan la totora como forraje para animales domésticos y muchos peces como las ranas, ellas depositan sus huevos en estos sustratos, ¿no? Entonces así que de alguna manera también está perjudicando, ¿no? Alcalde de Tiquina, la mayor parte de la contaminación del Titicaca llegaría desde la ciudad del Alto. Para la autoridad, empresas y minas ilegales que estarían funcionando arrojarían sus desechos a los ríos que pasan por la ciudad del Alto y desembocan directamente al lago Titicaca. Lo que pasa es que la contaminación
avanza en el sector de la provincia de los Andes, el sector Coana, que contamina la ciudad del Alto. Y la alcaldesa del Alto tiene que preocuparse en cómo prevenir y hacer su proyecto de trabajar sobre sus desechos de las aguas hervidas para no contaminar nuestro lago Titicaca del lado boliviano. La planta de tratamiento de aguas hervidas de Puchucoyo, de la ciudad de El Alto, no abastece a la gran cantidad de desechos que se generan en la ciudad. Todos los desechos contaminantes generados por la población de El Alto son arrastrados por estos ríos. Sin embargo, la alcaldía alteña sostiene que el trabajo debería ser conjunto y unificado para que las tareas no sean únicamente de una sola instancia. Asimismo, los trabajos de recojo de basura y prevención se encontrarían ya en la gestión actual edil, mismo que se estaría ejecutando desde hace un tiempo atrás. Actualmente, con la Dirección de Gestión y Control Ambiental y la Dirección de Residuos Sólidos, se viene realizando el control y monitoreo a todo lo que es el lago Titicaca y el río Seco, Seque y el río Negro, que son los que desembocan. Se realizan los controles y monitoreos quincenalmente a estos ríos y obviamente vemos una mejora y estos monitoreos nos arrojan muy buenos. Nosotros estamos haciendo campañas y trabajando, ¿no? Sobre todo juntamente con el 4º Distrito Naval, los centros de salud, haciendo los recojos de basura a la orilla del lago Titicaca. Cortar esa agua, eso es lo que están pidiendo ahora. ¿De dónde está viniendo esa agua? De Ciudad entra, todo el río. Catar en La Paz, de Alto viene, todo ese río viene, aquí ahí siempre llega. Estos monitoreos nos han arrojado una gran reducción en todo lo que es el DBO y el DQO que tienen estos ríos. Tenemos de 35 a 40 obreros que se dedican exclusivamente a la limpieza de este lugar. En el río Seque hacemos lo mismo los días martes y el río Negro también, que tiene una vez por semana la limpieza. Hacemos la reducción de los residuos sólidos. Se ha notado esto, también es en compañía y participación de todos los vecinos aledaños al lugar. Como municipio nosotros estamos trabajando y cumpliendo a cabalidad en el plan directorio de la Cuenca Catari, lo que involucra la limpieza y el control y monitoreo al mismo. Como podemos apreciar en imágenes, el río Pallina sería uno de los más contaminados. Sin embargo, el río Catari tendría un índice menor de contaminación, pero al unirse con Pallina, terminaría de igual manera contaminándose. Estas aguas con residuos son los que llegan al lago, más propiamente dicho a la bahía de Coana. Tenemos un grupo USAU, la unidad de basuras y de residuos sólidos, el reciclaje todo, tenemos el relleno sanitario que ya vamos a tenerlo en funcionamiento. Es una tarea conjunta, como le digo, de nada me serviría a mí limpiar todo el Alto si el municipio aledaño no lo va a hacer. Es un trabajo que tenemos que realizarlo de manera conjunta y con una conciencia propia, más que nada. Bueno, armemos proyectos grandes a través del ministerio, el cual ya Copacabana presentó su proyecto a final para tener estos tratamientos de las aguas hervidas y el alcantarillado. Que empezar siempre con una capacitación, ¿no? Mucha gente quizás desconoce cuál es el efecto directo que tiene hacia los peces. El cambio está en nuestras manos y depende de cada uno de nosotros. Llamar también y pedir a todos que esperemos un poquito, tal vez a que pase nuestro carro basurero, a llevar al punto de acopio que... Encarecidamente siempre tenemos nuestro programa No Contaminar el Lago Titicaca y vamos a hacer ferias, festivales para cuidar nuestro lago.
Esa es la nota que les presentamos a propósito del tema que estamos abordando esta noche, la contaminación en el lago Titicaca. Un tema de verdad preocupante. Decenas de turistas visitan diariamente y particularmente los fines de semana la ciudad de Copacabana, las orillas del lago Titicaca, y advierten que hay un deterioro muy grave. Pero las acciones son lamentablemente escasas hasta el momento y el problema está creciendo, creciendo y creciendo. Vamos a hablar esta noche en Hora 23 con un experto que conoce muy bien del tema y que nos va a dar luces sobre el estado actual del problema y sobre las posibles soluciones. Se trata del doctor Javier Lázaro. Él es investigador en ecología acuática del Instituto de Investigación para el Desarrollo, conocido por las siglas IRD, de la Cooperación Científica Francesa. Doctor, buenas noches y bienvenido a Hora 23. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es su especialidad o su formación profesional? Soy investigador en ecología acuática y mi especialidad actual en Bolivia es el lago Titicaca y los problemas de eutrofización, es decir, de contaminación orgánica del lago. ¿Cuánto tiempo viviendo y trabajando en Bolivia y dedicado al problema de la contaminación en el lago Titicaca? Bueno, en realidad comencé en Bolivia en 1979. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, y en esa época el lago Titicaca, el lago menor, era muy limpio, sin problema. Estamos hablando del 79, han pasado muchos años hasta hoy, 2018, y usted diría que es radical el cambio que se presenta en la apariencia del lago en cuanto a contaminación. Sí, en realidad es muy difícil a primera vista de notar, porque la mayor parte del lago es del mismo color, azul, más lo que se nota es que en las áreas más someras, es decir, las menos profundas, hay una contaminación proveniente de las actividades humanas, sobre todo la urbanización, y en particular en el lago menor del Titicaca, del lado boliviano, el problema de la bahía de Coana, donde desemboca el río Catari, que lleva las aguas servidas de la ciudad del Alto. Justamente vamos a hablar de ese tema, pero antes destacamos, usted lo ha mencionado, las credenciales que lo califican como un experto para hablar de este tema. Ahora sí, la contaminación. La principal causa de la contaminación del lago Titicaca tiene como origen, mejor dicho, las aguas servidas de la ciudad del Alto, una ciudad con más de 1 millón de habitantes. Sí. Esas aguas servidas prácticamente sin ningún tratamiento van a parar al lago Titicaca. Ese es el principal problema hoy. Efectivamente es el principal problema porque, como usted dijo, no hay tratamiento eficiente todavía para tratar esas aguas domésticas y industriales. Hay una gran proporción de industrias en la ciudad del Alto que no cuentan con sistemas de tratamiento de sus aguas residuales. Entonces, todo ese material que llega de la ciudad del Alto pasa por el río Seque, el río Seco, se junta en el río Palina, que se encuentra en el río Catari y se vuelve hasta la bahía de Coana. Eso desemboca a la bahía de Coana, donde se presenta el mayor grado de contaminación originado en las aguas servidas del Alto. Efectivamente. Hay que decir que la cuenca cuenta con una planta de tratamiento que se llama Puchucolio, más esa planta de tratamiento ha sido construida en los años 80. En la época el Alto era apenas un barrio, un suburbio de La Paz alrededor del aeropuerto, entonces la planta Puchucolio no está conectada a toda la ciudad del Alto y no trata sino una pequeña parte de las aguas residuales. ¿Se ha hecho alguna estimación de la cantidad de litros que diariamente, o cuál es la medida que se utiliza, que se vierten al lago Titicaca a través de los ríos que nos ha mencionado? Bueno, yo no tengo ese dato en mente. Yo sé que en la época de lluvia es un volumen bastante grande. Entonces lleva toda la basura y los desechos a los terrenos de los habitantes de Coana, que realizan actividades agrícolas y pecuarias. Más en la época seca hay muy poco material, muy poca agua que llega para diluir ese material. Entonces la ciudad admite aguas que vienen de la zona de Milluni, una antigua mina. Son aguas contaminadas en metal pesado, más que son tratadas a la entrada del Alto.
Sí, la bahía de Coana es el punto más crítico porque allí llegan las aguas hervidas de la ciudad del Alto. ¿Qué otros puntos son también potencialmente riesgosos en cuanto a contaminación en el lago? Copacabana, Tiquina, ¿cuáles son? Sí. En realidad hay que seguir la orilla noreste del lago Menor, donde hay mayor concentración de población y de actividades agrícolas o agropecuarias. Ahí en esa zona del lago Menor se encuentra bastante contaminación. Lo que pasa también es que muchas áreas litorales cerca de la orilla del lago son deterioradas, es decir, que el cordón de Totora, que es un cordón natural de plantas que sirve de filtro biológico, está dañado y entonces la contaminación al favor de lluvias intensas, como ocurrió en 2015, cuando la estación de lluvia se prolongó en marzo-abril. Ese material lleva agrotóxico, abono, todo al lago, y entonces favorece el crecimiento de las microalgas. Algunos dicen que el lago Titicaca, con una superficie de 8.500 kilómetros cuadrados, tendría la capacidad natural de absorber las aguas vertidas que llegan a sus orillas. ¿Es este un criterio con algo de respaldo o con ninguno? En realidad no podemos hablar de un lago Titicaca, sino de dos lagos Titicaca, porque la parte del lago mayor es extremadamente profunda, hasta 280 metros, y evidentemente ese lago tiene una resiliencia muy grande, una capacidad de epurar al natural las aguas por su volumen. Más todas las partes que son poco profundas, como el lago Menor, la bahía de Coana en Bolivia, y la parte de la bahía interna y externa de Puno, son áreas muy someras que entonces no tienen esa capacidad y son muy vulnerables. Antes de pasar a las posibles soluciones a este problema, una pregunta más sobre el estado actual de la contaminación. ¿En qué grado usted colocaría el riesgo de contaminación en el lago Titicaca? ¿Actualmente es bajo, regular, es muy alto, es crítico? ¿Qué medida o qué paradigma utilizaría? Bueno, es difícil tener un valor para todo el lago. Seguro. Yo diría que algunas áreas como la bahía de Coana, la bahía interior de Puno, tienen un grado alto de contaminación por materia orgánica y coliformes fecales, por ejemplo, y productos industriales. Más el resto del litoral del lago Menor no tiene ese grado, ¿no? Podríamos decir medio. Más tenemos que estar muy vigilar mucho esa zona litoral, porque si ese cordón litoral de plantas está deteriorado, entonces el lago se vuelve completamente desprotegido frente a la agresión del cambio climático y de la urbanización. ¿Cuáles son las consecuencias de esa contaminación en grados preocupantes? La pesca, la salud de los habitantes de la ribera, ¿cuáles son los principales problemas que genera esta situación? En realidad son varios. Bueno, primero, la salud humana. Evidentemente, la gente que vive en la bahía de Coana se encuentra en una situación dramática porque ellos y tanto sus animales están permanentemente enfermos. No cuentan con agua potable de calidad, entonces es un problema grave. Y la consecuencia de la deterioración de la zona litoral del lago es que los peces no encuentran lugares para reproducirse, alimentarse y refugiarse, y en consecuencia cae la pesca y además el facto de una pesca intensiva, sin control de mallas, sin época de veda, hace que el recurso pesquero se va para abajo. Ese es el panorama de la contaminación en el lago Titicaca. Lo decíamos y lo reiteramos, a riesgo de ser insistentes en el concepto, una situación de riesgo, de alerta y de profunda preocupación. ¿Cuáles son las soluciones, doctor? Se ha hablado de la necesidad de la ampliación de la planta de Puchicollo en la ciudad del Alto para el tratamiento de sus aguas hervidas. Las soluciones pasan
inicialmente por ese proyecto? Sí, lo más importante en ese momento es ampliar la estación de tratamiento de Puchucollo, que no está conectada a todo el Alto. Eso se va a realizar en los próximos 12 a 18 meses, como le informó el ministro de Medio Ambiente de Bolivia. Y gracias a un financiamiento de la BID, de la Unión Europea y de la AFD, la Agencia Francesa de Desarrollo, se va a poder realizar las obras. Además de esa planta que va a ser ampliada, se van a construir una decena de plantas de menor porte en toda la cuenca baja del río Catari. Lo mismo está ocurriendo en ese momento en la Bahía de Puno, en Perú. Ya están adjudicadas las obras que usted menciona, la ampliación de la planta de Puchicollo y las adicionales en ciertos lugares de la ribera del lago. Sí, está en estudio la localización exacta de las plantas, más está adjudicado sí el contrato. Nos ha mencionado el tiempo de construcción, aproximadamente en qué año podríamos tener ya las plantas funcionando para reducir este panorama crítico de la contaminación. Bueno, la declaración del ministro sería entre 12 y 18 meses, solamente que tenemos que saber que no es inmediato el efecto de las plantas, es decir, que el lago no va a poder reaccionar inmediatamente por la cantidad de materia que se ha acumulado en la bahía de Coana, por ejemplo. Va a demorar años, sino una década, para comenzar a ver efectos benéficos. Sin embargo, es absolutamente necesario cortar esa contaminación y solamente después va a poder recuperarse el lago. Mientras la construcción no está efectiva, es extremadamente importante buscar soluciones alternativas, ecológicas, como por ejemplo utilizar las totoras como filtro biológico natural. Por ejemplo, hay varios proyectos del GEF, por ejemplo, para implementar islas flotantes a base de totora. ¿Cuál es la situación en la ciudad de Copacabana? Hemos hablado de la planta de Puchicollo en la ciudad del Alto, de otras plantas que se van a construir en otras zonas de la ribera. ¿Hay algún proyecto para el tratamiento de las aguas servidas de Copacabana que hoy en día van a parar directamente al lago? Bueno, la ciudad de Copacabana tiene una planta, más infelizmente que está totalmente colapsada. Y efectivamente todas las aguas servidas de Copacabana se van directamente al lago, entonces la bahía está contaminada y es un poco paradoxal porque ese lugar extremadamente turístico en realidad se encuentra en una situación muy grave de contaminación, inclusive que es visible y el olor también es bastante fuerte. Existen campañas de limpieza de las orillas del lago que realiza, por ejemplo, Federico Chipana con su ONG que se llama La Vida. Tiene previsto una limpieza, una campaña de limpieza el 25 y 26 de julio en Coana. Más esos son paliativos. ¿No hay un proyecto para una planta de tratamiento de aguas servidas específicamente para Copacabana? De mi conocimiento inmediato, no. Hay una planta al lado que es del lado peruano, que es la planta de Yunguyo, más que no está en funcionamiento, que eventualmente podría, si hay acuerdo entre los dos países, servir porque es bien próxima a Copacabana. ¿Cuán importante es la cultura, la educación y los hábitos de la gente para preservar el lago Titicaca? Porque por más plantas que se construyan, si la gente sigue arrojando basura, sigue arrojando desechos, no habrá obra civil que solucione el problema. ¿Cuán importante es la educación? Efectivamente, es la parte más importante, es la sensibilización y se tiene que comenzar por los niños, los adolescentes, porque ellos van a reaccionar más rápido y transmitir a sus padres. Si no hacemos un cambio de comportamiento, por ejemplo, eliminamos al máximo posible todo lo que es embalaje, todas esas bolsas plásticas que usamos 2 minutos y que después se quedan centenas de años en el medio ambiente, es parte del problema. Tratar de no arrojar basura y productos tóxicos a los ríos es una reflexión muy importante y hay que pensar que el lago Titicaca es
una de las maravillas del mundo. Es inclusive una especie de ser viviente respetado. Antiguamente se lo hacía ofrendas al lago y ahora, ¿cómo es posible? Solamente se hace ofrendas de basura. Ofrendas de basura. Usted me comentaba antes de comenzar la entrevista que, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Copacabana, es verdaderamente lamentable la conducta de muchas personas que arrojan desde los cerros cercanos directamente la basura al lago. Sí, efectivamente, hemos hecho una campaña un par de semanas atrás en la playa y hemos descubierto que en realidad el lugar más contaminado es el Calvario. ¿El Calvario? Sí. Me imagino que la gente que sube en las distintas estaciones va arrojando la basura directamente al lago. Efectivamente, y eso no debería ser. Es muy difícil ahora sacar vistas del lago desde Copacabana sin tener en primer plano basura. Muy grave. El panorama paisajístico y las lindas postales de Copacabana y del lago pueden ir cambiando si no alteramos el tratamiento que tenemos hacia ese recurso natural. Efectivamente, y debemos pensar que el lago Titicaca, como el Salar de Uyuni, es un postal de Bolivia y también del Perú, y no deberíamos entonces deteriorar su imagen. ¿Qué otras acciones cree el instituto que usted representa se deben aplicar además de las que ya hemos mencionado? Bueno, nosotros estamos realizando campañas de monitoreo de la calidad del agua y de la biomasa pesquera del lago, en combinación con otras instituciones como el IMARPE en Perú, el PELT, la ALT, la Autoridad Binacional del Lago Titicaca, y aquí la UMSA, en Bolivia la UMSA y el Ministerio de Medio Ambiente y la institución IPDPACU, Institución de Pesca y Acuicultura. Eso es extremadamente importante, tener una línea base antes que comiencen a funcionar las plantas para poder verificar que efectivamente las plantas tienen un efecto benéfico. Antes de concluir la entrevista, doctor, vamos a ir al sector de redes sociales para conocer algunos comentarios que ha generado esta entrevista en nuestros televidentes a propósito del tema que conversamos. Entonces estamos con Piti Garamendi y esos comentarios. Gracias, Juan Pablo. Nos escribe Erika Romero, dice: creo que podría ser la inocencia de la gente, porque sabe muy bien que cada persona puede evitar este problema y aún así no hace nada. Tomar sanciones más fuertes que castiguen y hagan entender a la sociedad que está autodestruyendo. Vamos con Milton Alfredo Lima y nos dice: por las pobres políticas ambientales y pocos proyectos ecológicos de los gobiernos que dejan de lado temas tan importantes como este, si no se cambia esto pronto, nuestro lago estará contaminado y será inevitable para cualquier ser vivo. Vamos con Ever Rivera y nos dice: hola, buenas noches. Yo me pregunto, ¿dónde están las autoridades? ¿Qué están haciendo? Esta contaminación no se hace de un día para otro. Esto pasa todos los días. Por otra parte, ¿por qué la gente de ahí no hace nada para que pasara todo esto? Deberían denunciar, en pocas palabras, deberían poner un alto a esto. Vuelvo contigo, Juan Pablo. Gracias, Piti. Reflexiones, doctor, que van en el sentido de la conversación que tuvimos. Son necesarios los proyectos, algunos están en marcha, pero nada cambiará si no cambia el comportamiento y la educación de la gente. ¿Es este un buen resumen? Sí, efectivamente. No hay que esperar que solamente las autoridades tomen providencias. Cada uno de nosotros puede hacer su parte del trabajo y felizmente se están organizando las sociedades civiles, tanto de Bolivia como de Perú, a través de las plataformas Cota Mama en Bolivia y Cota Titi en Perú, para justamente organizar la sociedad y no esperar que solamente sea un trabajo de autoridades. La palabra del doctor Javier Lázaro, investigador en ecología acuática del Instituto de Investigación para el Desarrollo, una de las entidades más involucradas en esta tarea titánica de acabar con la contaminación del lago Titicaca, aunque, lo reiteramos, es una responsabilidad compartida. Gracias, doctor, por su visita. Me imagino que alentando a su país en el partido del domingo. Muchas gracias y gracias por la invitación y les deseo lo mejor y que todo
mundo comienza a concientizarse de la situación. ¿Su pálpito de la final del Mundial? ¿Gana Francia? Sabe que soy uno de los pocos que no soy muy fanático del fútbol, más yo espero que mi país pueda ganar, sí, efectivamente. El lunes estaremos conversando del resultado. Muchas gracias por su palabra. Nos extendimos algunos minutos, pero creo que eran valiosos para conocer el contexto del que estamos hablando, del tema que tratamos y las posibles soluciones que pasan. Insistimos una vez más por proyectos, pero también por comportamiento de todos nosotros. Un paréntesis y tendremos algo más, un segundo reportaje de este tema. Segundo bloque del programa y continuamos hablando acerca de la contaminación del lago Titicaca. Es por eso que los invito nuevamente a participar de la siguiente publicación. Contaminación del lago Titicaca. ¿Por qué cree que la contaminación del lago Titicaca sube cada día más? Esta es la publicación que ustedes la pueden encontrar en nuestra página de Facebook, Hora 23. Y tenemos, como les anticipé, un nuevo invitado, enseguida un nuevo reportaje. Se trata, en cuanto al invitado, del ingeniero Waldo Vargas Ballester. Él es jefe del Departamento de Investigación de Posgrado e Interacción Social de la Universidad Mayor de San Andrés. Es máster en Ingeniería Ambiental de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y una amplia experiencia en recursos hídricos, además de haber trabajado durante mucho tiempo en el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Ingeniero, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Juan Pablo, y a toda la teleaudiencia de Bolivisión. Estuvo escuchando y viendo la entrevista anterior con el experto francés. Sí, y realmente me parece muy interesante que Bolivisión tome la iniciativa de este tema porque realmente es muy preocupante. Vamos a ver en algunos instantes un segundo reportaje sobre el tema, pero en su criterio y en pocas palabras, ¿cuál es el riesgo y el peligro mayor hoy de la contaminación en el lago Titicaca? Bueno, estamos afectando severamente a nuestra biodiversidad y en ambos lados, el lado boliviano y el lado peruano. Y estamos haciendo muy poco para resolver este tema. Entonces, creo que esta es una buena ocasión para un llamado urgente a todos, a la comunidad científica y académica, a la sociedad civil en su conjunto y a las autoridades tanto del gobierno nacional, departamental y local también. Vamos a hablar en detalle más adelante de las soluciones que se han emprendido hasta ahora, pero por ejemplo, el caso de la construcción de la planta de Puchicollo en la ciudad del Alto, ¿es la solución al problema o es un parche a las dificultades que tenemos hoy en día? Bueno, es gran parte del problema, pero también es una pequeña parte de la solución. Hay un contexto un poco más amplio y holístico al respecto. Nos vamos a referir al tema más adelante. ¿Cómo no? Vamos ahora a lo dicho, una segunda nota especial para conocer en imágenes la realidad de este grave problema, la contaminación en el Titicaca. Continuamos con nuestro recorrido. Esta vez viajamos hasta el municipio del Desaguadero para constatar si aquí existe el mismo nivel o inclusive más de contaminación. Llegamos, preguntamos por el río Desaguadero, caminamos cerca de 3 cuadras y lo primero que vimos fue gran cantidad de basura esparcida a las orillas del río. Son 20 ríos los que desembocan en el lago Titicaca. Uno de ellos es donde me encuentro en este momento, el río Desaguadero, donde podemos ver que la gente ha botado bolsas plásticas, como podemos ver en imágenes en este momento, plásticos, botellas también, que son arrojados a este río. El Desaguadero desemboca al lago Popó. En realidad todo está contaminado, poco a poco lo estamos matando, pero sin embargo nosotros como gobierno municipal y las autoridades originarias estamos poniendo enfoque en las unidades educativas, enseñando también que no se puede contaminar.
contaminación, hemos dicho, ahora ya tenemos un programa, nosotros, la comunidad tiene un programa de que ni una gota de agua debe entrar al lago Titicaca del agua servidas del Alto ni de Biacha. No queremos ni una gota de agua servida. Vamos a plantear al gobierno central, también a esos municipios vamos a entregar, de que no debe entrar ya, porque de Puerto Pérez ha llegado hasta Ojelaya, Silaya, Camacachi, ha entrado la contaminación. Tenemos alpolacos, han llegado de años, pues porque con la olada del lago ha llegado a la comunidad. En el 2016, las Fuerzas Armadas de Bolivia y Perú acordaron al menos 2 actividades operacionales referidas al control de contaminación y conservación del medio ambiente acuático en el lago Titicaca. La Comisión de Defensa del Congreso peruano aprobó las actividades. La Armada Boliviana siempre ha estado en las actividades de apoyo al nivel tanto nacional como al nivel departamental, inclusive municipal. En todas las actividades que se vayan a realizar en temas de mitigar un tanto la contaminación. Nosotros lo que hacemos es participar en el marco de las actividades binacionales, apoyar más que todas las instituciones. Como Armada, tal vez nosotros simplemente apoyamos. El Ministerio de Medio Ambiente y Aguas anunció en el 2016 que se sembrará más totoras en el lago Titicaca con el objetivo de mitigar la contaminación producida por los residuos industriales, minerales y sólidos. La Armada en muchas de estas ocasiones en que se han hecho actividades de limpieza ha participado a través de sus unidades de superficie, pero también ahora ya estamos trabajando con el Ministerio en lo que es prevención, ¿no? Hay unas comisiones. Las comisiones del Consejo Municipal de la Alcaldía y de las unidades deben trabajar. El alcalde debe ser prioritario para que en el Manco Cápac, en las comunidades que existen en este momento, la contaminación que quiere estar, esos plásticos deben recoger y debemos hacer estratégicamente nosotros, debemos saber dónde, cómo tenemos que hacer. Porque eso es importante de que no tenemos que permitir en la segunda sección de la provincia, y en la provincia mismo, no queremos. La contaminación que existe en el lago Titicaca, este sitio aún continúa conservando su belleza, ya que fue catalogada internacionalmente como un sitio Ramsar. Quiere decir que el lago es reconocido como un ecosistema especial, ¿no? Porque tiene fauna, o en este caso como tenemos las especies nativas que son el carachi, el ispi, ¿no? Que todas estas especies que no hay en ninguna otra parte del mundo. O sea, además de que en el caso del lago Titicaca es el único ecosistema en el mundo de altura y es un lago tropical, ¿no? Entonces eso hace que por esas características se considere dentro de un sitio Ramsar. El proceso de salinización de las aguas del río y suelos, fundamentalmente en la cuenca del desaguadero, se debe a la actividad humana asociadas a la actividad minera. El año 2015 se realizó la campaña de limpieza en los ríos Seque y Seco de la ciudad del Alto, con el objetivo de contrarrestar la contaminación que sufre el lago Titicaca. Por el desemboque de estas aguas, se logró reunir alrededor de 1 tonelada de desechos. Nada, porque en el sector del lago, el sector del Intavi o más el resto de los lagos, aparecieron peces muertos en cantidades. Eso les puede informar, pero ahorita viendo nosotros podemos ir al río, no hay nada, vacío el río.
observamos en el río Desaguadero, lo mismo que en Copacabana, es la gran cantidad de desechos sólidos, ¿no? Que no son solamente plásticos, son basura, que son plastoformos, cartones, porque como ahí es una zona de paso de intercambio comercial, entonces encontramos todo tipo de basura, ¿no? No queremos que entre nada de plásticos. Han visto en el Mundial cómo los japoneses, los chinos han recogido la basura en el estadio. Entonces nosotros ya habíamos planteado esa clase de proyectos de que nosotros vamos a cuidar en la contaminación. Hora 23 llegó hasta lo que es el vecino país del Perú. Acá les mostraremos cómo es que se realizan las acciones para cuidar el lago Titicaca. Después de lo que hicimos al otro lado, lo que es la parte boliviana y los cuidados que ellos tienen para poder realizar las acciones para el cuidado de este mismo lago. Veremos a este otro lado cómo es que realizan las autoridades y los mismos comunarios la limpieza de este lugar. Más que todo botan basura, ¿no? Nosotros hacemos la limpieza cada jueves, aunque debería ser diario, pero hacemos cada jueves la limpieza de acá, lo que es el lago. Pero como no sé si se da cuenta, viene el viento para este lado y la basura del otro lado va botando hacia este lado. Los primeros registros de muertes masivas de ranas en varias zonas aledañas al lago Sagrado comenzaron en 2008, aunque en esta ocasión se trata de la más grande hasta ahora. Ante tal situación, ambientalistas y ciudadanos lanzaron un llamado a los gobiernos de Perú y Bolivia, países que comparten el lago Titicaca, para elaborar un plan conjunto de conservación antes de que ocurra una catástrofe irreversible. Asimismo, estudios elaborados en los últimos años dan cuenta de la progresiva desaparición de estos anfibios en la región. La rana gigante del Titicaca se caracteriza por su gran tamaño y por el pliegue de su piel, de la que se extrae todo el oxígeno que consume. Hoy a causa de la impotencia de que nuestras autoridades no hagan nada al respecto. Es una parte. Contaminación sólida como la contaminación por desechos orgánicos afectan a las ranas, ¿no? Porque hay una deposición de esos sedimentos, porque se van degradando, ¿no? Porque no quiere decir que no se degrada, tarda muchos años en degradarse, pero se van degradando. Los gobiernos de Bolivia y Perú firmaron en el 2016 un acuerdo de 10 años de vigencia por el que se comprometieron a desarrollar políticas bilaterales para preservar el lago Titicaca, que se encuentra gravemente amenazado por la contaminación. En el lado peruano también se tienen áreas con bastante población que van afectando, por ejemplo, Puno, ¿no? O sea, estamos trabajando en eso, pero en la parte del Perú, digamos, lo que un tanto aminora, digamos, es porque, bueno, tienen el lago Mayor, ¿no? Y el lago Mayor es más profundo, tiene más capacidad de diluir, digamos, un tanto los contaminantes. La diferencia en el caso de Puno es de que ellos tenían bastante contaminación, que la teníamos también en el lado boliviano, con lo que era la lenteja de agua, que se conocía así como lenteja de agua, que nosotros la conocemos como lebna. Es una planta que flota, ¿no? Una macrófita que flota sobre la superficie y que sus raíces no llegan hasta el fondo, solo son pequeñitas y solo están en la superficie. Pero ¿qué pasa eso? Tapa del ingreso del sol. Entonces hacia abajo hay una descomposición orgánica, ¿no? Entonces eso había mucho en la bahía en el caso del lado de Puno. Entonces han hecho la limpieza, han tomado las medidas correspondientes. Estoy hablando de la década de los 90. Hasta el momento no nos ha ayudado. Nosotros hemos pedido, por ejemplo, que nos den tachitos. Solo nos han dejado un turril así de metal y ya no lo vemos ya el turril.
Una vez una jornada que debería ser Perú y Bolivia, la limpieza del lago Titicaca. Solo una mañana, no había nada más. ¿Cuándo se hizo esto? Es en el mes de mayo. Sí, de este año. ¿Nunca más se aproximaron acá? Ya no. Hasta el momento todavía no. Porque al inicio todo esto era más terrible, estaba más feo, así estaba crecido. Como ya hemos empezado a entrar nosotros, estamos ya 2 años y medio. El proceso de salinización de las aguas del río y suelos, fundamentalmente en la cuenca del desaguadero, se debe a la actividad humana asociadas a la actividad minera. El año 2015 se realizó la campaña de limpieza en los ríos Seque y Seco de la ciudad del Alto, con el objetivo de contrarrestar la contaminación que sufre el lago Titicaca. Por el desemboque de estas aguas, se logró reunir alrededor de 1 tonelada de desechos. Aquí, por ejemplo, ya se están haciendo algunas actividades en batallas. El año pasado se ha tenido un inicio donde se ha hecho una actividad de arborización. A mi criterio tienen que jugar un rol fundamental, aparte de las escuelas, son los municipios. Son estrategias municipales en las que haya el recojo de basura. Una nota que, entre otros elementos, aportaba más motivos de preocupación al problema de la contaminación en el lago Titicaca. Ingeniero, hemos visto en esta nota, en la anterior y también en la anterior entrevista, las soluciones que se están planteando hasta el momento, algunas grandes, otras menores. ¿Son suficientes para la solución a este problema? Bueno, coadyuvan, pero yo creo que deberíamos hacer un enfoque de todo lo que debería hacerse de una manera holística, integradora. Por ejemplo, es muy conocido el problema del lago Victoria en el mundo. Es uno de los lagos trinacionales, aguas internacionales que comparten 3 países, que durante mucho tiempo han estado trabajando y hoy en día tienen una sola norma, una sola política como cuerpo hídrico. Lo propio podemos ver entre Estados Unidos y Canadá. Los grandes lagos también tienen su forma, su política, una sola política para administrar ese cuerpo internacional. México y Estados Unidos tienen también una comisión de límites y aguas que es la única autoridad que administra ese recurso hídrico. Entonces, Bolivia y Perú no es la excepción de esto, es más bien ya una situación que ambos países tienen que enfrentar, pero de manera muy seria, muy contundente. El lago en este momento está en una situación angustiosa. Realmente las actividades antrópicas han logrado dañar severamente a la biodiversidad. Ahora, no quiero decir que todo el agua del lago está contaminada, eso va a ser una exageración, pero todas las orillas donde hay población humana circundante, asentada allí, están afectados. Entonces, eso nos debe motivar a entender el problema y realmente reflexionar profundamente para que juntos los gobiernos, empezando los 2 gobiernos nacionales, los gobiernos departamentales y los gobiernos locales, municipios,
emprendan una acción conjunta, pero no lo pueden hacer solos, entonces necesitan la ciencia, la academia. Ahí están las universidades con los investigadores y los años de experiencia que tienen en esto, pueden aportar soluciones científicas y técnicas, tecnológicas para resolver el problema. Una primera mirada al tema, vamos a seguir conversando con el experto en relación a las alternativas de solución, pero estamos al borde de las 0 horas, es el momento de un corte, una pausa y luego continuamos. Ya sobrepasamos la medianoche, nos encontramos en viernes 13 de julio y es momento de conocer las noticias más destacadas de la jornada que acaba de finalizar. El gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vázquez, entregó el jueves un reconocimiento departamental al árbitro oriundo de esa región, Gary Vargas, por su participación en el Mundial de Fútbol Rusia 2018. La autoridad dijo que la meta de cualquier profesional debe ser estar entre los mejores y recomendó a los jóvenes y futuras generaciones tomar como ejemplo a Gary Vargas. Por otra parte, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, afirmó este jueves que la proposición acusatoria contra el exmandatario Carlos Mesa por el caso Quiborax hubiera sido más lapidaria si contenía el testimonio del también expresidente Eduardo Rodríguez Belcé, quien en su declaración informativa ratificó que abrogó el Decreto Supremo 27589 por deficiencias jurídicas insubsanables. Y para finalizar, la Unidad Táctica de Operaciones Policiales detuvo este jueves a 6 cocaleros que bloqueaban la carretera a La Sunta, en los Yungas de La Paz, de acuerdo con una denuncia de la dirigencia del sector. Por su parte, el secretario ejecutivo de La Sunta, Freddy Quispe, explicó que el bloqueo de caminos era para evitar el ingreso de los efectivos del auto. Y volvemos a tratar el tema de la contaminación en el lago Titicaca y con el diálogo con el ingeniero Waldo Vargas Ballester, jefe del Departamento de Investigación, Posgrado e Interacción Social de la Universidad Mayor de San Andrés. Ingenieros, se han mencionado algunas acciones específicas como la ampliación de la planta de Puchicollo y la creación de otras plantas para el tratamiento de aguas servidas como caminos de solución a la contaminación en el lago Titicaca. Construidas esas plantas en el plazo que se ha estimado, 1 o 2 años, ¿el problema estará resuelto o no? Bueno, la solución del problema es un poco más compleja que simplemente construir plantas, ¿no? Tengo entendido que se ha conseguido financiamiento para la planta Puchicollo para mejoramiento. No se va a cambiar tecnología, se va a mejorar. No conozco el proyecto completo y tengo entendido que también va a haber otra planta en la zona de Tacachira, un distrito aledaño a donde está Puchicollo. Entonces, si esas 2 plantas recibieran todo el caudal de aguas residuales domésticas e industriales pretratadas de toda la ciudad del Alto, y no nos olvidemos que el Alto es la ciudad que tiene la segunda tasa más alta de crecimiento de Bolivia. Entonces, estamos hablando de proyectos grandes, de inversiones importantes y también de que sean sostenibles a lo largo del tiempo. Esa sostenibilidad la da el usuario, el habitante de la ciudad del Alto, que con sus tarifas va a dar la sostenibilidad de operatividad a esas plantas. Entonces eso es parte de la solución también. Una vez que esas plantas se construyan y entren en operación y realmente remuevan todos los contaminantes que no solamente son materia orgánica y material patógeno, microorganismos patógenos, también hay metales pesados y hay también algunos residuos industriales. Entonces las industrias tienen que hacer también un procedimiento de pretratamiento por lo menos para cumplir estándares primarios y sus descargas que no puedan afectar a las plantas porque son procesos biológicos. Si la construcción o la ampliación de esta planta y de otras no es la solución integral al problema, ¿cuáles son las acciones adicionales que deberían ejecutarse? Las industrias tienen que identificarse también e integrarse a la solución. Las industrias tienen que cumplir ciertos estándares
de pretratamiento antes de descargar sus aguas a la red municipal. Porque si una industria sin tratamiento continúa descargando, esas aguas industriales van a lograr efectos de cortocircuito en las plantas de tratamiento. Hoy existe normativa y poder de coerción por parte del Estado para obligar a esas industrias a tener esas políticas y esas acciones. Sí, tenemos la Ley de Medio Ambiente que tiene una data de 1992. Bolivia ha sido uno de los primeros países de Latinoamérica en contar con una norma así tan importante. Sus reglamentos, que son del año 95, que también contribuyen a que esa ley pueda ser administrada positivamente. Pero es buena en el papel y llega a cumplirse en la práctica. El problema es la debilidad institucional, ¿no? Entonces eso tenemos que ser honestos, creo todos, al reflexionar. Tenemos gran debilidad institucional de parte de las autoridades de gobierno central, departamental y local también. Los municipios son tal vez los más débiles en esta materia, entonces no pueden coadyuvar a una buena gestión ambiental, ¿no? Usted ha mencionado a las instituciones o componentes del Estado que están involucrados en el problema. ¿Hay una adecuada coordinación entre todos ellos para allanar las soluciones, para aplicar los mecanismos que traten de resolver el problema, o hay una acción dispersa en cada una de ellas? Yo creo que hay un poco de todo esto, porque en primer lugar es un cuerpo binacional, es un cuerpo natural binacional. Del lado peruano se aplica la normativa peruana, del lado boliviano la normativa boliviana. Se aplica entre comillas en ambos casos, porque no hay una institución fuerte que realmente esté haciendo cumplir ambas normativas, y eso nos complica aún más la gestión. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que hacer, que ambos estados, tanto el gobierno nacional de Bolivia y el gobierno nacional del Perú, otorguen esa autoridad realmente a la autoridad del lago Titicaca. Esta autoridad que se ha conformado hace cierto tiempo, lo ha dicho usted, existe, pero ¿está trabajando en soluciones efectivas o aparece de tanto en tanto? Es que no tiene los medios, porque ambos estados no le han entregado esa autonomía y esa responsabilidad fuerte que esa autoridad debe ejercer. Además, con una normativa una normativa que sea armónica a ambos estados, que no vulnere las legislaciones en ambos estados. Ese proceso se llama armonización de normas y no se ha hecho. Entonces, la Universidad Mayor de San Andrés está trabajando fuertemente en eso y en un poco tiempo más vamos a entregar una propuesta de armonización de normas para que ALT la pueda discutir con los estamentos que corresponda y ojalá se pudiera poner en vigencia. Ese es un gran paso, por ejemplo, para seguir. Cuando ya tengamos una autoridad con normas armonizadas, ya se puede ejecutar mejores acciones. Por lo que vemos hasta ahora, los problemas van avanzando a un ritmo mayor que las soluciones. ¿Cuáles son las consecuencias de este panorama? Por ejemplo, en cuanto a la población piscícola en el lago, a la salud de la población. Definitivamente, estamos destruyendo el hábitat natural de las especies piscícolas, las especies intermedias y también de los microorganismos y por supuesto de todo lo que es la flora acuática. La totora es una planta que ha servido muchos años como un escudo protector al lago, pero hoy en día hemos rebasado esa capacidad de mantenimiento de calidad de las aguas. Entonces la totora también está siendo afectada en esto y sobre todo que cuando muere esa totora es extraída y se utiliza como forraje de animales de la ganadería vacuna principalmente y está contaminada con metales pesados y eso termina o corre el riesgo de integrarse a lo que es la leche, el queso. Entonces todo eso afecta a la economía de los habitantes circunlacustres. En cuanto a los peces, la desaparición de especies ya es una realidad. Es evidente eso, hay varios estudios ya serios. ALT ha propiciado varios encuentros donde nos hemos podido interiorizar la gravedad de esta situación. Una de las especies que todavía pervive es de manera natural es el ispi. Los suches y las otras especies prácticamente están en peligro severo de extinción. Y si se acuerdan algunos televidentes, hasta hace unos años atrás todavía podíamos degustar a las famosas boguitas. Hoy en día no hay más boguitas. En el presente ya no es posible disfrutar. Así es. Entonces, esto debería llamarnos profundamente a la reflexión a todos.
a todos los seres humanos, protegiendo a los que no tienen voz, a la flora y la fauna de nuestro lago. También aunar esfuerzos entre los gobiernos nacional, departamental y local de ambos países, dar ese refuerzo a LT y trabajar con toda la sociedad civil, porque hemos escuchado excelentes testimonios de la sociedad civil hace un momento en el reportaje, que por cierto es un buen reportaje, muy real, donde la gente dice, sí, pero díganos qué tenemos que hacer, dónde lo vamos a hacer, y sí lo vamos a hacer. Entonces la sociedad civil está ya comprometiendo su esfuerzo. A eso tenemos que aunar el aporte científico que tienen que dar las universidades y la academia en sí, y la UMSA en ello está en vanguardia porque estamos aportando con muchas soluciones. Mientras no lleguen esas soluciones de fondo, acciones como recoger unos cuantos kilos de basura de la bahía de Coana, otras cuantas toneladas de la bahía de Copacabana, no aportan casi nada al problema, o a la solución del problema, mejor dicho. No, definitivamente no. Son casi acciones simbólicas de escaso impacto. Y la verdad que ocasiona más bien frustración en la sociedad civil, porque ven que ese esfuerzo es vano. Se hace el esfuerzo, la sociedad civil ha estado cooperando en esto, pero se siente frustrada porque no se resuelve de fondo el problema. Entonces tenemos que primero atacar la parte de fondo, que son el origen de la contaminación, y una vez que se controla eso, recién pasamos a lo que se denomina liberación de sitios con pasivos ambientales, donde tenemos que trabajar entre los lodos en los ríos afluentes, en los lodos en las bahías afectadas, el retiro de esa flora acuática que está eutroficando el lago, eso muy bien lo han explicado en otro reportaje previo. Entonces todo ese proceso hay que ir cortando y procediendo a hacerlo reversible. Mientras no se encare esa forma holística de actuar, de una forma integral de todos los problemas, de manera conjunta y simultánea, es muy difícil hablar de éxito en esta tarea. Ingeniero, para concluir la entrevista, recapitulando lo que muy bien nos ha ilustrado, sinteticemos en 3 acciones fundamentales lo que deberíamos hacer de forma inmediata como sociedad y como Estado para enfrentar y solucionar este problema. Acción número 1. Invertir en plantas, pero que seriamente remuevan los contaminantes fuertes, porque si removemos algunos contaminantes, seguimos lanzando nutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio principalmente, que son los detergentes que usamos en las casas para... La planta de Puchicoyo entonces es una solución parcial. No está removiendo en este momento. Si hacemos tomas a la salida de Puchicoyo, vamos a ver unas espumas y el color del agua, que es verdosa y hasta amarilla en algunas ocasiones, que nos está denotando que existe nitrógeno, fósforo y potasio, que son nutrientes para esas especies acuáticas que son las que están cubriendo en la superficie del lago y dan el proceso de eutroficación a ellos. Medida número 1. Medida número 2. Es que la academia, las universidades aporten con sus investigaciones y que los gobiernos, ya sea el nacional, departamental y local, reciban eso y lo pongan en marcha, también contando con el apoyo permanente de la academia y la ciencia. Y medida número 3 y última. La remoción de los pasivos ambientales con la participación de la sociedad civil y la academia y la ciencia también. Gracias, ingeniero de verdad, Waldo Vargas, jefe del Departamento de Investigación, Posgrado e Interacción Social de la Universidad Mayor de San Andrés. No son temas que habitualmente se aborden en los medios, pero es una obligación nuestra y de la sociedad en general ofrecer este análisis con la ayuda y con la orientación de expertos como usted. Muchas gracias por la gentileza de invitarme y muy contento de poder transmitir algo de las experiencias y lo que tendríamos que hacer para salvar nuestro querido lago. Les reitero nuestros agradecimientos y será hasta pronto. Encantado. Y no quiero dejar de mencionar, antes de seguir con Piti, con algunos comentarios adicionales, el gran trabajo de César Pardo, nuestro periodista de Hora 23, acompañado en cámaras y edición de Reinaldo Peralta, que han permitido conocer muy de cerca, en una aproximación directa, la realidad de la problemática que hemos abordado. Dejamos aquí entonces el tema, no sin antes conocer los comentarios de ustedes en las redes sociales. Así es, Juan Pablo, nos escribe Oliver y dice, porque no saben el daño que le hacen a nuestro planeta y no sé cómo la alcaldía permite que un lugar turístico esté así de sucio.
Nos escribe también Jimmy, nos dice, por la poca importancia de las autoridades y la inconsciencia de la población, que no les importa cuidar el medio ambiente, falta de cultura ecológica, moral de la propia gente. También nos escriben y nos dice, es la inconsciencia de las personas. No nos damos cuenta que estamos destruyendo nuestro lago poco a poco, nos dice Victoria Párraga. Muchas gracias a todos ustedes por haber mandado sus comentarios, participar en nuestras redes sociales. Como siempre lo decimos, su opinión es muy importante para nosotros. Nos vamos a una pequeña pausa. En minutos más continuamos con más de Hora 23. Paquetes de novios, novias y quinceañeras. Cortes en 2x1 con descuentos del 30 y 40%. Aprovecha hoy tu cambio de look. Reservas al 242-3422, 290-6550 y 796-13-518. Estamos ubicados en la avenida 20 de octubre y Aspiazu, en el edificio Aspiazu. Contamos con sucursales en la calle Potosí y en la 13 de Calacoto. Marcelo Ruiz Estilismo y Ninfa Rodríguez Spa. Te esperamos. Continuamos con más de Hora 23 y ahora cambiamos de tema. Hablaremos del bono municipal de personas con discapacidad. Y esta es la publicación donde ya los invito a que puedan participar. Personas con discapacidad psíquica, intelectual, mental, ahora podrán cobrar un bono municipal solo presentando su carnet de identidad y su carnet de discapacidad vigente. Importante información para todas aquellas personas que tienen algún grado de discapacidad psíquica, intelectual o mental. Este decreto supremo que fue aprobado en los últimos días, el 3610, tiene el objetivo de justamente facilitar el cobro de su bono para que usted pueda cobrar y sea más fácil todo ese proceso. Y vamos a explicarle esta noche todos los detalles que necesita saber. Y lo hacemos junto a nuestra invitada, Daniela Ginés, directora de Atención Social Integral del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Daniela, bienvenida, qué gusto. Gracias por tenernos. Sí, efectivamente, queridos amigos, nosotros estamos muy felices. Ha sido una semana de celebración para la comunidad con discapacidad. Hemos empezado en febrero este pago del bono municipal, pero lamentablemente las personas con discapacidad psíquica, intelectual, estaban condicionadas a tener una resolución judicial de tutor o guardador, aunque hayan sido los papás. Este nuevo decreto modifica el artículo 12 del Decreto Supremo 3437 con el Decreto Supremo 3610 y le permite a la persona con discapacidad grave y muy grave cobrar su bono solito o solita. ¿Cómo determinan ese grado de discapacidad en esas personas, que sea grave o muy grave? El procedimiento para identificar es bastante largo, está a cargo del gobierno central y del gobierno departamental. Inicia en el ex Intraid, que es la unidad de personas con discapacidad en el CEDES. La persona inicia el trámite con un examen y una vez que tiene más del 50%, es decir, una discapacidad grave o muy grave, puede acceder al bono municipal. Las personas con menos del 50% de grado de discapacidad no están dentro de esta plataforma que se llama Eustaquio Moto Méndez, por lo tanto no cobran el bono. Muy bien, hace un momento mencionabas que antes se tenía que contar con una resolución judicial para que las personas puedan hacer el cobro de este bono municipal. Ahora cambia, con este decreto supremo 3610 recientemente aprobado, se facilita todo este proceso. ¿Cómo podrían cobrar el bono las personas? Las personas con discapacidad intelectual necesitan apersonarse a nuestras plataformas solos o acompañados, portando solamente su carnet de identidad vigente y el carnet de discapacidad vigente. Quiero recalcar que esta ha sido una lucha tan valerosa del Consejo Ciudadano de las personas con discapacidad de La Paz, que ha beneficiado a toda Bolivia, devolviéndole a esta población los derechos de ejercer su autonomía. Por más que tengan cualquier tipo de discapacidad, o la ley podía de alguna forma limitar sus capacidades. Con este nuevo ajuste en el decreto 3610, ellos son libres de cobrar solitos. Desde luego, bienvenidos si necesitan algún tipo de compañía, sobre todo por el tema de la movilidad, pero pueden hacerlo de forma independiente. Muy bien, es una excelente noticia. Con el carnet de identidad y carnet de discapacidad vigente, ¿qué tiempo de vigencia tiene el carnet de discapacidad?
Aproximadamente, depende. En este caso lo que estamos pidiendo son 4 años, pero se está pidiendo al Intraid, se han empezado conversaciones con la unidad de personas con discapacidad del CEDES para que pueda renovarse y revisarse también los grados de discapacidad. Hay muchas personas de la población que han observado que el grado de discapacidad no está respondiendo a la verdadera discapacidad que sus cuerpos están sintiendo. Muy bien, importante dato, Daniela. Mencionabas que todas estas personas deben estar registradas en una plataforma que responde al nombre de Eustaquio Méndez. ¿Quiénes no están registrados, cómo pueden hacerlo? El proceso se inicia en la unidad de discapacidad del CEDES, está a una cuadrita del teleférico amarillo. Ellos tienen que llevar cierto tipo de requisitos. Es un croquis de su domicilio, certificado de nacimiento, un folder amarillo y una evaluación médica de algún seguro que ellos tengan. Este requisito los habilita para hacer un análisis y un estudio médico que, de derivar en un 50%, pasa a ser una discapacidad grave o muy grave, y el Codepedis les entrega el certificado, el carnet. Posteriormente pasan a una plataforma administrada por el Ministerio de Salud, que es el CIPRUM PCD, y ellos, al hacer la evaluación, pasan el nombre y el carnet de identidad al Eustaquio Moto Méndez. Si la persona está en el Eustaquio Moto Méndez, el municipio, cualquier municipio de Bolivia, tiene la obligación de cancelar los 250 bolivianos mensuales. ¿Qué tiempo aproximado lleva este proceso? Según nosotros, eso no depende del Gobierno Municipal de La Paz, pero haciendo constante seguimiento, en la actualidad están tardando más o menos 3 meses en hacer la solicitud. Es importante informar a la ciudadanía que este bono tiene un corte al 20 de junio. Es decir, que las personas que han podido registrarse hasta este 20 de junio van a cobrar el 2019. Pero las personas que se estén registrando después van a cobrar recién el 2020. Muy bien, tomando en cuenta que ahora se facilita todo este proceso para el cobro del bono, hace un tiempo atrás, ¿cuántas personas aproximadamente se han visto beneficiadas con el pago de este bono y qué es lo que se espera de ahora en adelante con un proceso ya simplificado? Nosotros hemos estado pagando aproximadamente 800 personas por mes. Tenemos dentro de la plataforma a más de 2.482 personas registradas, habilitadas para pagar. Consideramos que al menos vamos a tener unas 300 personas más que puedan cobrar su bono con esta habilitación del decreto 3610. Muy bien, mencionábamos que este decreto fue aprobado recientemente. ¿Qué gestiones se realizaron y qué instancias formaron parte para la aprobación de este decreto 3610? Yo creo que es tan importante destacar la participación y el liderazgo del Consejo Ciudadano de las Personas con Discapacidad. El Gobierno Municipal de La Paz efectúa y ejecuta sus políticas siempre de la mano con consejos ciudadanos, que son líderes sociales que representan a sus bases. Este grupo ha liderado las negociaciones con el BIO, el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, con el Defensor del Pueblo, desde luego aliados siempre con el GAMLP, pero han sido sus gestiones, las presidentas vocales, de ir todos los días a solicitar estas reformas que le han dado y le han devuelto los derechos a la población con discapacidad intelectual. Muy bien, Daniela, repetimos las fechas, los lugares exactos donde las personas deben dirigirse para el cobro de este bono. Son todos bienvenidos con mucho amor. Los requisitos son muy sencillos, los voy a repetir. Para las personas mayores de edad necesitan su carnet identidad vigente y el carnet de discapacidad con el porcentaje de 50 para adelante. Estamos ubicados en el auditorio del Mercado Lanza. Por lo general pagamos del 14 al 21 todos los meses. En esta ocasión, por las fechas julianas, vamos a empezar el 17. Trabajamos desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde de corridito. La persona puede llevar sus requisitos y lo primero que se hace es verificar si está en el sistema para no hacerle esperar. Tenemos una línea gratuita habilitada para todas las casuísticas y consultas que quiera hacer la población, cualquiera sea, y también desde luego la asistencia gratuita para ayudarles a tramitar estos documentos que, si bien no responden a la competencia del GAMLP, pues es un placer ayudar. La línea es 814-1333. Estamos a la disposición de toda la ciudadanía y muy felices de poder aportar. Son casi 11 millones que el GAMLP aporta en este año y son retroactivos además, es decir que si la persona no ha cobrado en todos estos meses
meses y está en el sistema, pues vamos a pagarle de todos esos meses. Es retroactivo. Correcto. Muy bien. 814-1333 es la línea gratuita. ¿Alguna página web donde puedan obtener mayor información? La página del Moto Méndez está habilitada, es www.Moto Méndez, o pueden buscar en Google pago domicilio Moto Méndez, inmediatamente ponen su carnet y buscan la página y la fanpage del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y de la Secretaría Municipal de Desarrollo Social, con mucho cariño, todo lo que necesiten. Muy bien, las personas beneficiadas entonces son aquellas con discapacidad intelectual, mental, psíquica, grave o muy grave. Antes de finalizar la entrevista, Daniela, la recomendación que tú quieras hacer para todo este sector de la población. Bueno, nosotros consideramos que es momento de entender y respetar los derechos de todas las personas con discapacidad. No por tener una discapacidad se han limitado sus capacidades. Vamos a estar en octubre celebrando su mes, pero creo que cada paseño hace la diferencia cuando abre su mente y su corazón a vivir en una La Paz inclusiva. Muy bien. Muchas gracias. Un importante mensaje. Daniela Ginés, directora de Atención Social Integral del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Ha sido un gusto y hasta otra oportunidad.